El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos volvieron a Jerusalén y mientras paseaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los letrados y los senadores y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les replicó: os voy a hacer una pregunta y si me contestáis, os diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contestadme. Se pusieron a deliberar. Si decimos que es de Dios, dirá: ¿y por qué no le habéis creído? Pero como digamos que es de los hombres, temían a la gente porque todo el mundo estaba convencido de que Juan era un profeta. Y respondieron a Jesús: no sabemos. Jesús les replicó: pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Me parece que en este pasaje del Evangelio se recogen dos actitudes que son necesarias para la vida cristiana. Una que se manifiesta en posesión de Jesús y la otra, en cambio, aquella de la que carecen sus interlocutores. En primer lugar, entonces, la autoridad. El Evangelio de ayer narraba cómo Jesús volcó las mesas de los cambistas y expulsó a los vendedores de animales en el templo. Y por eso le preguntan: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Con qué autoridad te consideras el heraldo de la pureza legal o con el derecho de imponer el orden en este sitio? La autoridad, entonces, le viene a Jesús de una cierta coherencia. Es decir, Jesús habla y sus palabras son eficaces, pero también su vida, su modo de vivir es consistente con su predicación. Esa coherencia, esa relación entre su decir y su obrar es justamente la autoridad de aquel que viene de Dios, la autoridad de aquel que manifiesta con hechos que sus palabras no son falsas y que, por otra parte, con sus palabras da razón de los hechos que obra. Esta autoridad estamos llamados también nosotros a vivirla. Por ejemplo, ¿qué es aquello que destruye la autoridad de los padres delante de los hijos? Cuando tantas veces puede suceder que exijan cosas que ellos mismos no viven, que no tengan una cierta coherencia. ¿Por qué no tienen tantas veces autoridad los mismos gobernantes o aquellos que tienen responsabilidades públicas? Probablemente también por lo mismo. Se dice una cosa y se hace otra. Y en segundo lugar, Jesús no les responde directamente, sino que les responde con otra pregunta. Y esa pregunta de Jesús tiene un fondo muy profundo, y es la exigencia de dar la cara. Ellos no le preguntan por la autoridad con el ánimo de seguirlo. La intención de los interlocutores de Jesús no es: dinos por qué lo haces para convertirnos a Dios, para obrar rectamente. No, ellos quieren poner una trampa, tienen una intención torcida.
Y por eso ante la pregunta que Jesús les remite acerca del poder de Juan, empiezan a deliberar, a calcular. Si decimos esto, entonces pasará lo otro. Si en cambio decimos aquello, pasará una cosa distinta. Es necesario dar la cara para poder conocer a Jesús. Ellos hubieran podido conocer la autoridad de Jesús si hubieran obrado con sencillez. Pero no solo no lo pudieron acusar, que era su intención, sino que se perdieron de la ocasión de verdaderamente conocer el corazón de Cristo. Y esto nos pasa a nosotros. Estamos llamados también a dar la cara. Y fundamentalmente a dar la cara delante del Señor. Porque es interesante que esta pregunta es un diálogo como muy personal entre los fariseos y Jesús. Tantas veces nosotros podemos orar. Ese es el diálogo con Cristo. Ponernos de frente a Él y verdaderamente sacar delante suyo nuestras más profundas intenciones. En otras palabras, tener una oración que sea sincera, clara, que no tenga repliegues. A veces podemos tener una oración que es un poco formalista o que es un poco encajada en estructuras preconcebidas y que no es existencial. Y eso es un peligro, ¿no? ¿Cómo estoy hoy? ¿Cómo estás hoy? Hoy puedes estar triste, alegre, con cansancio, con decepciones, con ilusiones. La existencia actual es lo que tenemos que poner delante de Cristo. De lo contrario, nuestra oración pasará como la de los fariseos, que no era oración, pero al menos el diálogo puede pasar sin nada, ¿no? Porque también se requiere esto, tener la valentía de afrontar, ¿no? De afrontar lo que tenemos y con esa certeza de que la misericordia de Dios no nos dejará vacíos. Pidámosle al Señor, pues, por intercesión de la Virgen María y de San Felipe Neri, esta gracia de ser coherentes, pero por otra parte, de lograr esa coherencia viviendo una gran claridad, una gran sencillez en el diálogo con Cristo a través de la oración. Así sea.